Marido va a ver a la amante en el hospital, pero al entrar a su cuarto, ¿quién ya estaba allí? El sonido metálico resonó como un trueno en el quirófano cuando la lámpara quirúrgica se desplomó sobre Laura Quintana. Los gritos ahogados de los asistentes se mezclaron con el ruido del equipo médico al caer, mientras Rodrigo Méndez observaba la escena con una mezcla de horror y pánico que no tenía nada que ver con su profesionalismo médico. Sus manos temblaron cuando se acercó al cuerpo inconsciente de Laura, no como el cirujano experimentado que era, sino como el amante desesperado que había estado ocultando durante más de 2 años. Pero regresemos al principio de esta historia, unas horas antes de que todo se desmoronara. Esa mañana había comenzado como cualquier otra en la vida aparentemente perfecta de Rodrigo Méndez. A los 42 años, el doctor había construido una reputación impecable como cirujano cardiovascular en el Hospital General de la Ciudad de México. Sus colegas lo respetaban, sus pacientes lo admiraban y su esposa Verónica lo esperaba cada noche en casa con la mesa puesta y una sonrisa que ya no llegaba completamente a sus ojos, aunque él había decidido no notarlo. Rodrigo se miró en el espejo del baño mientras se anudaba la corbata azul marino que Verónica le había regalado en su último aniversario. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre exitoso, cabello negro peinado hacia atrás, apenas algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido y esos ojos cafés que las enfermeras del hospital describían como irresistibles cuando creían que nadie las escuchaba. Sonrió con satisfacción. Todo en su vida estaba bajo control, exactamente como le gustaba. En la cocina, Verónica ya tenía listo el café y los huevos revueltos que él prefería para desayunar. A los 37 años, su esposa conservaba la belleza que lo había enamorado en la universidad, aunque ahora había algo diferente en su mirada, una tristeza sutil que ella intentaba disimular manteniéndose siempre ocupada. Sus manos delicadas servían el desayuno con movimientos automáticos, como si fuera un ritual que había repetido miles de veces. «Llegas tarde anoche», comentó Verónica sin levantar la vista del plato que estaba preparando. Su voz sonaba neutra, sin reproches aparentes, pero Rodrigo conocía lo suficiente a su esposa para detectar esa pequeña tensión en sus palabras. «Una cirugía complicada», respondió él, tomando el café y besándola brevemente en la mejilla. «Un paciente con 3 bypasses. Estuvimos hasta pasada la medianoche». Verónica asintió, como siempre lo hacía. Había dejado de hacer preguntas específicas sobre su trabajo hace mucho tiempo, quizás porque intuía que las respuestas no siempre serían verdades completas. Rodrigo se acomodó en su lugar de siempre en la mesa del desayunador, desde donde podía ver el jardín que ella cuidaba con tanto esmero. «Tu mamá llamó ayer», continuó Verónica, sirviendo más café en su taza. «Doña Mercedes quiere que vayamos a cenar el domingo. Dice que hace semanas que no te ve». Rodrigo asintió mientras revisaba su teléfono, aparentando concentración en sus mensajes médicos, pero en realidad leyendo el texto que Laura le había enviado la noche anterior. «No puedo dejar de pensar en ti. Hoy va a ser un día difícil en el hospital. Necesito verte». «Claro, le diremos que sí», murmuró, guardando el teléfono rápidamente. «Sabes cómo es mi mamá, siempre preocupándose porque trabajo demasiado». Verónica lo observó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se limitó a sonreír. «Está bien, yo la llamo más tarde para confirmar». Rodrigo terminó su desayuno apresuradamente y se despidió de Verónica con otro beso rutinario, prometiendo que trataría de llegar temprano esa noche. Mientras conducía hacia el hospital en su Mercedes negro, no podía dejar de pensar en Laura y en la forma en que sus ojos verdes se iluminaban cada vez que lo veía llegar al área de enfermería. Laura Quintana había llegado al Hospital General hace 3 años, recién graduada y llena de entusiasmo profesional. A los 34 años tenía esa combinación perfecta de inteligencia y belleza que había llamado la atención de Rodrigo desde el primer día.
Su cabello castaño, siempre perfectamente recogido, su sonrisa que parecía reservada especialmente para él, y esa manera de hablarle como si fuera el único hombre en el mundo que realmente la entendía. Lo que había comenzado como conversaciones profesionales durante los descansos, pronto se había convertido en cenas ocasionales para discutir casos médicos y finalmente en una relación que ambos sabían que estaba completamente prohibida. Rodrigo había rentado un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, oficialmente como oficina privada para consultas especiales, pero que en realidad era el refugio donde él y Laura se encontraban cada vez que podían escaparse del hospital y de las responsabilidades de sus vidas oficiales. Esa mañana en particular, Laura lo esperaba en el área de preparación quirúrgica con esa sonrisa que lo hacía sentir como un adolescente enamorado otra vez. Sus uniformes de enfermera siempre le quedaban perfectos, y Rodrigo no podía evitar admirar la forma en que se movía con esa gracia natural que tenía para todo lo que hacía. «Buenos días, doctor Méndez», le dijo con esa formalidad profesional que usaban cuando había otras personas cerca, pero sus ojos le enviaban un mensaje completamente diferente. «Buenos días, enfermera Quintana», respondió él, siguiendo el mismo protocolo, aunque por dentro sentía esa emoción familiar de estar cerca de ella. Tenían programadas 3 cirugías para ese día, y Laura sería su asistente principal en todas. Era una de las mejores enfermeras del hospital, y Rodrigo se había asegurado de que siempre estuviera asignada a sus procedimientos. Sus colegas pensaban que simplemente apreciaba su competencia profesional, sin sospechar que había razones mucho más personales detrás de esa preferencia. La primera cirugía transcurrió sin novedad, un marcapasos en un paciente de 60 años que había estado esperando el procedimiento durante semanas. Rodrigo y Laura trabajaron con esa sincronización perfecta que habían desarrollado, no solo en el quirófano, sino en todos los aspectos de su relación clandestina. Cada movimiento, cada instrumento que ella le pasaba, cada mirada que intercambiaban por encima de las mascarillas quirúrgicas, era parte de una coreografía íntima que solo ellos entendían completamente. Durante el descanso entre cirugías, se encontraron en el pequeño cuarto de suministros del 3er piso, su lugar secreto favorito para robarse unos minutos de intimidad durante las horas de trabajo. Laura se quitó la mascarilla y lo besó con esa pasión desesperada que caracterizaba todos sus encuentros. «Anoche soñé contigo», le susurró al oído, sus manos acariciando el cuello de él por encima del uniforme quirúrgico. «Soñé que por fin podíamos estar juntos sin escondernos, sin mentiras». Rodrigo sintió esa punzada familiar de culpa mezclada con deseo. «Pronto», le prometió, como había hecho tantas veces antes. «Solo necesito encontrar el momento correcto para hablar con Verónica. No quiero lastimarla más de lo necesario». Laura asintió, como siempre lo hacía cuando él mencionaba a su esposa, pero últimamente Rodrigo había notado una sombra diferente en sus ojos cada vez que posponía esa conversación. Era como si hubiera algo más que ella quisiera decir, pero que se guardaba para no presionarlo demasiado. La segunda cirugía del día era más complicada, una reparación de aneurisma aórtico en una mujer de 55 años. Rodrigo se concentró completamente en el procedimiento, pero no pudo evitar notar que Laura parecía más nerviosa de lo usual. Sus movimientos, normalmente precisos y fluidos, tenían una ligera vacilación que él encontró extraña. «¿Todo bien?», le preguntó discretamente mientras esperaba a que el anestesiólogo estabilizara al paciente. Laura asintió rápidamente, pero su sonrisa no fue tan convincente como de costumbre. «Solo estoy un poco cansada. No dormí muy bien anoche». La cirugía terminó exitosamente, pero Rodrigo no pudo quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado en Laura. Quizás era el estrés de mantener su relación en secreto, o tal vez estaba comenzando a impacientarse con las promesas que él no acababa de cumplir.
La tercera y última cirugía del día estaba programada para las 4 de la tarde. Una operación de emergencia en un hombre que había sufrido un infarto masivo durante una reunión de trabajo. Era exactamente el tipo de caso que Rodrigo manejaba mejor y se sentía confiado mientras se preparaba para entrar al quirófano. Laura lo ayudó a ponerse los guantes quirúrgicos, sus dedos rozando los de él en ese contacto íntimo que habían perfeccionado para que pareciera completamente profesional ante los ojos de los demás. Pero esta vez, cuando sus manos se tocaron, Rodrigo sintió que temblaban ligeramente. ¿Estás segura de que te sientes bien?, le preguntó nuevamente, esta vez con genuina preocupación. Perfectamente, respondió Laura, pero su voz sonaba demasiado firme, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. Entraron al quirófano, donde el paciente ya estaba preparado y anestesiado. Rodrigo comenzó el procedimiento con su precisión habitual, mientras Laura anticipaba cada uno de sus movimientos y le pasaba los instrumentos exactamente cuando los necesitaba. Todo parecía transcurrir normalmente hasta que llegó el momento más crítico de la operación. Rodrigo necesitaba mejor iluminación para ver claramente una arteria pequeña que requería sutura delicada. Más luz, pidió sin levantar la vista del campo quirúrgico. Laura se movió para ajustar la lámpara quirúrgica, ese enorme artefacto de metal que colgaba directamente sobre la mesa de operaciones. Rodrigo escuchó un ruido extraño, como si algo se hubiera aflojado, pero estaba demasiado concentrado en el procedimiento para prestar atención inmediata. Fue entonces cuando sucedió. Un estruendo metálico llenó el quirófano, cuando la lámpara se desplomó directamente sobre Laura. Los gritos de los otros miembros del equipo médico se mezclaron con el ruido del equipo cayendo, mientras Rodrigo levantaba la vista justo a tiempo para ver a Laura desaparecer bajo el peso del aparato. El mundo se detuvo por un momento. El paciente en la mesa seguía abierto y necesitando atención inmediata. Pero todo lo que Rodrigo podía ver era el cuerpo inmóvil de Laura bajo los restos de la lámpara quirúrgica. Sus manos, que nunca temblaban durante las cirugías más complicadas, comenzaron a sacudirse incontrolablemente. «¡Saquen esa lámpara de encima de ella!», gritó, olvidándose por completo de su compostura profesional. «¡Llamen a otro cirujano para que termine aquí!». El personal del hospital se movió rápidamente para liberar a Laura, mientras Rodrigo luchaba internamente entre su deber médico hacia el paciente que tenía abierto en la mesa y su desesperación por saber si la mujer que amaba estaba viva. Finalmente, otro cirujano apareció para hacerse cargo del caso y Rodrigo pudo concentrarse completamente en Laura. Cuando finalmente la liberaron del peso de la lámpara, Laura estaba inconsciente, pero respiraba. Tenía una herida en la cabeza que sangraba abundantemente y posibles fracturas en el brazo derecho. Rodrigo se ofreció inmediatamente a supervisar su tratamiento y nadie cuestionó su decisión, ya que era natural que se preocupara por una de sus enfermeras más competentes. Esa noche, cuando Rodrigo finalmente llegó a casa, Verónica notó inmediatamente que algo había cambiado. Su esposo parecía más nervioso de lo usual. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía una copa de whisky y evitaba hacer contacto visual directo con ella. «¿Cómo te fue en el hospital?», preguntó Verónica, observándolo cuidadosamente mientras preparaba la cena. «Fue un día complicado», respondió Rodrigo, tomando un trago largo de whisky. «Hubo un accidente durante una cirugía. Una de nuestras enfermeras resultó herida». «¿Es grave?», preguntó Verónica, genuinamente preocupada. «Está estable, pero necesitará algunos días de hospitalización para observación», explicó Rodrigo, tratando de que su voz sonara profesional y despreocupada. «Es una enfermera muy competente. El hospital no puede permitirse perderla». Verónica asintió. Pero había algo en la manera en que su esposo hablaba sobre esa enfermera que le causó una extraña inquietud. Era sutil,
apenas perceptible, pero después de 15 años de matrimonio había aprendido a leer las emociones de Rodrigo mejor de lo que él creía. Esa noche, mientras Verónica dormía a su lado, Rodrigo permaneció despierto planeando cómo podría visitar a Laura al día siguiente sin despertar sospechas. Necesitaba verla, necesitaba asegurarse de que estaba bien, pero también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso para no revelar la verdadera naturaleza de su relación. No tenía idea de que, en ese mismo momento, en una casa del otro lado de la ciudad, Álvaro Salgado estaba revisando una serie de documentos financieros que había estado investigando durante semanas. Documentos que mostraban transferencias sospechosas de las cuentas bancarias de su hermana Verónica hacia gastos que no tenían ninguna explicación lógica. ¿Desde dónde nos estás viendo, querido espectador? Esperamos que esta historia te esté manteniendo al borde de tu asiento. Nos encanta leer tus comentarios sobre nuestras historias narradas, así que no olvides decirnos qué piensas de lo que está sucediendo con Rodrigo y su vida aparentemente perfecta que está a punto de desmoronarse completamente. El amanecer del día siguiente encontró a Rodrigo despierto desde las 5 de la mañana, con ojeras profundas y una taza de café que había recalentado 3 veces sin probarlo. Verónica seguía durmiendo, ajena a la tormenta de pensamientos que mantenía a su esposo en estado de alerta constante. Rodrigo había pasado la noche entera imaginando escenarios sobre el estado de Laura, creando excusas profesionales que justificaran su necesidad urgente de visitarla y tratando de calmar esa ansiedad que le carcomía el estómago. Se duchó en silencio, eligió su traje gris más conservador y se anudó una corbata sobria que proyectara la imagen de un médico preocupado por su paciente, no la de un amante desesperado. Antes de salir de casa, se detuvo frente al espejo del recibidor y ensayó la expresión facial que usaría si alguien le preguntaba por qué visitaba a Laura tan temprano. «Es una de nuestras mejores enfermeras», se dijo a sí mismo. «Es natural que me preocupe por su recuperación». En el camino al hospital, se detuvo en una florería de la avenida Insurgentes y compró un arreglo de flores blancas discreto pero elegante. Nada demasiado romántico que pudiera despertar sospechas, pero lo suficientemente bonito para demostrarle a Laura que había pensado en ella toda la noche. El florista, un hombre mayor con manos manchadas de tierra, le preguntó si las flores eran para alguien especial. «Para una colega que tuvo un accidente», respondió Rodrigo, practicando esa versión neutral de la verdad que había preparado. «Que se mejore pronto», dijo el florista con una sonrisa genuina, sin saber que estaba participando en una mentira más elaborada de lo que podía imaginar. Rodrigo llegó al Hospital General a las 7 de la mañana, 1 hora antes de su horario habitual. Los pasillos estaban más silenciosos que de costumbre, con solo el personal del turno nocturno terminando sus rondas y los primeros empleados del día comenzando a llegar. Era perfecto para su plan. Podría visitar a Laura sin encontrarse con demasiados colegas que hicieran preguntas incómodas. Se dirigió directamente hacia los elevadores, saludando con naturalidad a las pocas personas que se cruzó en el camino. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero logró mantener esa compostura profesional que había perfeccionado durante años de práctica médica. En el elevador, revisó su teléfono y vio que tenía varios mensajes de otros médicos preguntando por el estado de Laura. Era una enfermera querida en el hospital y era natural que sus colegas se preocuparan por ella. Laura había sido trasladada a una habitación privada en el 5º piso, en el área de recuperación para personal médico. Rodrigo había usado su influencia para asegurarle la mejor habitación disponible, justificándolo como un gesto de cortesía profesional hacia una empleada valiosa. La habitación tenía ventanas grandes que daban al jardín del hospital y estaba equipada con el mejor equipo de monitoreo.
Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación 507, Rodrigo sintió que cada paso lo acercaba no solo a Laura, sino también a una conversación que había estado evitando durante meses. Laura había estado presionándolo sutilmente para que definiera su situación, para que tomara una decisión definitiva sobre su matrimonio. Quizás este accidente era la oportunidad perfecta para hablar sobre su futuro juntos, para planear cómo revelar su relación al mundo. Se detuvo frente a la puerta de la habitación y respiró profundamente. Podía escuchar el sonido constante de los monitores médicos del otro lado de la puerta, confirmando que Laura estaba estable. Ajustó las flores en su mano izquierda, verificó que su expresión facial fuera la apropiada y finalmente giró la manija de la puerta. Lo que vio al abrir la puerta lo dejó completamente paralizado. Álvaro Salgado, hermano mayor de Verónica, estaba sentado en la silla junto a la cama de Laura, con una carpeta de documentos abierta en su regazo y una expresión en el rostro que Rodrigo no había visto nunca antes. No era la sonrisa cordial que Álvaro siempre le dirigía durante las reuniones familiares, ni la actitud respetuosa que mantenía cuando hablaban de trabajo. Era una mirada fría, calculadora, como la de un depredador que ha estado esperando pacientemente a que su presa caiga en la trampa. «Buenos días, Rodrigo», dijo Álvaro con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. «Esperaba tu llegada». Rodrigo sintió que las flores se le escurrían de las manos, pero logró aferrarlas en el último momento. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender qué hacía su cuñado en esa habitación, cómo había sabido que Laura estaba hospitalizada y por qué lo estaba esperando como si hubiera planificado ese encuentro. «Álvaro», logró articular finalmente, cerrando la puerta detrás de él con movimientos automáticos. «No esperaba verte aquí. ¿Cómo supiste que tu amante estaba en el hospital?» Terminó Álvaro la frase con esa misma calma perturbadora. «Oh, Rodrigo, sabía muchas cosas mucho antes de que tú decidieras gritar su nombre en el quirófano ayer». El mundo de Rodrigo comenzó a desplomarse como un castillo de naipes. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la puerta para no caerse. Álvaro había estado en el hospital ayer. Había presenciado su reacción desesperada cuando Laura se accidentó. Pero eso significaba que su comportamiento había sido mucho más obvio de lo que había creído. «No sé de qué estás hablando», murmuró Rodrigo, aunque su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Álvaro se levantó lentamente de la silla, sosteniendo la carpeta de documentos como si fuera un arma. Era un hombre imponente de 45 años, más alto que Rodrigo, con el cabello completamente gris que le daba un aire de autoridad natural. Sus años como abogado litigante lo habían entrenado para detectar mentiras y para mantener el control en situaciones de confrontación. «Rodrigo, por favor», dijo Álvaro, acercándose hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. «Somos familia. Respétame lo suficiente para no mentirme en la cara». La presencia de Álvaro llenaba toda la habitación, mientras Laura permanecía inconsciente en la cama, ajena a la confrontación que se desarrollaba a su lado. Los monitores médicos seguían emitiendo sus sonidos constantes, creando una banda sonora surrealista para una conversación que Rodrigo nunca había imaginado que tendría. «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo finalmente, abandonando cualquier pretensión de inocencia. Su voz sonaba derrotada, como si ya supiera que esta batalla estaba perdida antes de comenzar. Álvaro abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, extendiéndolos sobre la mesa auxiliar de la habitación como un fiscal presentando evidencia en un juicio. Rodrigo reconoció inmediatamente algunos de los papeles. Eran extractos bancarios, recibos, facturas. «Quiero respuestas», dijo Álvaro señalando el primer documento.
Quiero que me expliques por qué en los últimos 18 meses has transferido más de 200,000 pesos de las cuentas conjuntas que compartes con mi hermana a gastos que no tienen ninguna explicación lógica. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había sido tan cuidadoso, había creado explicaciones creíbles para cada gasto. ¿Cómo había conseguido Álvaro acceso a esa información financiera? Esos son gastos médicos legítimos, intentó defenderse Rodrigo. Equipos para el consultorio, cursos de especialización. ¿En serio?, interrumpió Álvaro tomando otro documento. ¿Como este recibo de $500 en joyería fina de Palacio de Hierro? ¿O este pago mensual de 15,000 pesos por un departamento en la Roma Norte que oficialmente está registrado como tu oficina de consultas privadas, pero que curiosamente nunca ha recibido un solo paciente? Cada palabra de Álvaro era como una puñalada. Rodrigo había subestimado completamente la capacidad investigativa de su cuñado, y ahora se daba cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de falsa seguridad mientras Álvaro construía meticulosamente un caso en su contra. Verónica me pidió que revisara las finanzas familiares, continuó Álvaro, disfrutando claramente de la incomodidad creciente de Rodrigo. Estaba preocupada porque notó que había menos dinero disponible para los gastos del hogar, pero tú siempre le decías que eran inversiones médicas necesarias. Mi hermana confía en ti, Rodrigo. Confía tanto que nunca se le ocurrió pedirte explicaciones detalladas. Rodrigo se dejó caer en la otra silla de la habitación, sintiendo que ya no podía mantenerse en pie. Las flores que había traído para Laura estaban marchitándose en sus manos, como un símbolo perfecto de lo que estaba sucediendo con su vida cuidadosamente construida. También tengo esto, dijo Álvaro, sacando una fotografía de la carpeta. Era una imagen de Rodrigo y Laura entrando juntos al departamento de la Roma Norte, tomada desde un ángulo que claramente indicaba vigilancia profesional. Y esta, continuó, mostrando otra foto de ambos besándose en el estacionamiento del hospital. ¿Me estuviste siguiendo?, preguntó Rodrigo, su voz mezclando indignación con terror. Durante 3 semanas, confirmó Álvaro, sin mostrar ningún remordimiento. Contraté a un investigador privado cuando los números no cuadraban. Al principio pensé que podrías estar teniendo problemas financieros, quizás deudas de juego o algo así. Nunca imaginé que estarías robándole a mi hermana para mantener a tu querida. La palabra querida golpeó a Rodrigo como una bofetada. Era una descripción tan cruda, tan reduccionista de lo que él sentía por Laura, pero al mismo tiempo tan brutalmente precisa desde la perspectiva de alguien externo a su relación. No es lo que piensas, murmuró Rodrigo, aunque ya ni él mismo estaba seguro de qué era lo que realmente pensaba sobre su situación. ¿No?, preguntó Álvaro, su voz cargada de desprecio. Porque desde donde yo lo veo, mi hermana ha estado trabajando doble turno en su oficina contable para contribuir a una economía familiar que tú has estado desangrando sistemáticamente para financiar tu aventura amorosa. Rodrigo levantó la vista hacia Laura, que seguía inconsciente en la cama del hospital. Su rostro se veía pálido pero pacífico, ajena a la tormenta que se había desatado a su alrededor. Por un momento se preguntó qué pensaría ella si pudiera escuchar esta conversación, si sabría que él había estado usando el dinero de su esposa para pagarle el apartamento donde se encontraban. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rodrigo finalmente, resignándose a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Álvaro cerró la carpeta y se la puso bajo el brazo, como un abogado que ha terminado de presentar su caso ante el juez. Eso depende completamente de ti, Rodrigo. Podemos resolver esto en familia, como gente civilizada, o podemos llevarlo a instancias legales donde las cosas se van a poner mucho más complicadas para todos, especialmente para tu carrera médica. La amenaza estaba clara. Álvaro tenía suficiente evidencia para destruir no solo el matrimonio de Rodrigo,
sino también su reputación profesional y posiblemente su licencia médica. El uso indebido de fondos familiares podría ser considerado fraude financiero, y una investigación formal revelaría todos los aspectos de su relación con Laura que habían mantenido en secreto. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Rodrigo, su orgullo completamente destrozado. «Quiero que termine», respondió Álvaro categóricamente. «Quiero que cortes toda relación personal con esta mujer, que devuelvas cada peso que has robado de las cuentas familiares y que le digas la verdad a mi hermana sobre lo que has estado haciendo». Rodrigo sintió que el mundo se le venía encima. Terminar con Laura significaba renunciar a la única relación que le había dado felicidad real en años. Confesar a Verónica significaba enfrentar su dolor, su decepción y muy probablemente el fin de su matrimonio de todas formas. «Necesito tiempo para pensar», murmuró Rodrigo. «El tiempo se agotó ayer cuando gritaste el nombre de tu amante en un quirófano lleno de testigos», replicó Álvaro fríamente. «Tienes hasta el fin de semana para tomar una decisión. El lunes o me das una respuesta satisfactoria o inicio los procedimientos legales correspondientes». En ese momento, Laura comenzó a moverse ligeramente en la cama, emitiendo pequeños sonidos que indicaban que estaba comenzando a recuperar la conciencia. Ambos hombres se quedaron en silencio, observándola mientras sus ojos se movían detrás de los párpados cerrados. Rodrigo se acercó instintivamente a la cama, pero Álvaro lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Creo que ya has hecho suficiente daño por hoy», dijo Álvaro. «Será mejor que te vayas antes de que despierte y tengas que explicarle por qué su futuro también está a punto de cambiar radicalmente». Rodrigo no había regresado a casa la noche anterior. Después del ultimátum de Álvaro, había vagado por las calles de la Ciudad de México hasta altas horas, tratando de procesar la magnitud de la crisis que enfrentaba. Finalmente había terminado en el departamento de la Roma Norte, el mismo lugar que ahora sabía que Álvaro había estado vigilando durante semanas. Se había quedado sentado en el sofá toda la noche, rodeado de los recuerdos de sus encuentros con Laura, preguntándose cómo había llegado a este punto sin darse cuenta. Al amanecer del tercer día, regresó al hospital con una determinación desesperada. Necesitaba hablar con Laura antes de que Álvaro cumpliera su amenaza. Necesitaba encontrar una manera de salvar al menos una parte de la vida que había construido. Quizás Laura tendría una idea, quizás juntos podrían encontrar una solución que Álvaro no había considerado. Esta vez llegó al hospital cuando ya había más movimiento. Colegas y enfermeras lo saludaron con normalidad, preguntando por su aspecto cansado y ofreciéndole café. Rodrigo respondía con monosílabos, su mente completamente enfocada en llegar a la habitación 507 sin encontrarse con Álvaro nuevamente. Subió las escaleras en lugar de usar el elevador, evitando las áreas comunes donde podría toparse con personal administrativo que hiciera preguntas sobre por qué visitaba tan frecuentemente a una paciente. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente llegó al quinto piso y se dirigió hacia la habitación de Laura. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar voces en el interior. Su sangre se heló cuando reconoció la voz grave de Álvaro mezclándose con otra que no logró identificar inmediatamente. Se acercó sigilosamente y escuchó a través de la rendija de la puerta. «Como puede ver, doctora García», estaba diciendo Álvaro, «tenemos motivos suficientes para creer que los documentos de contratación de la señorita Quintana fueron alterados. Las fechas no coinciden con los procedimientos estándar del hospital y las firmas de autorización presentan irregularidades evidentes». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. La doctora García era la directora de recursos humanos del hospital, una mujer meticulosa, conocida por su rigidez en el cumplimiento de protocolos. Si Álvaro había involucrado a la administración del hospital, la situación había escalado mucho más allá de lo que había imaginado. «Estas son acusaciones muy serias, licenciado Salgado»,
respondió la doctora García con su voz profesional característica. Si lo que dice es cierto, estaríamos hablando de falsificación de documentos oficiales y nepotismo médico. Por eso decidí traer este asunto directamente a su atención, continuó Álvaro. Mi hermana merece saber la verdad sobre cómo su esposo ha estado usando su posición en el hospital para beneficio personal. Rodrigo no pudo escuchar más. Empujó la puerta bruscamente y entró a la habitación, encontrando a Álvaro sentado en la misma silla de siempre, pero esta vez acompañado por la doctora García, quien tenía una carpeta diferente abierta en sus manos. Laura seguía inconsciente, pero los monitores mostraban signos de mayor actividad cerebral. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Rodrigo, aunque su voz temblaba traicionando su intento de sonar autoritario. La doctora García lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. Doctor Méndez, me alegro de que esté aquí. El licenciado Salgado me ha presentado información muy preocupante sobre irregularidades en el proceso de contratación de la enfermera Quintana. Rodrigo sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Álvaro no se había conformado con amenazarlo en privado. Había decidido destruir sistemáticamente cada aspecto de su vida profesional. Lo miraba con esa misma expresión fría, pero ahora había algo más. Una satisfacción cruel que indicaba que estaba disfrutando cada momento de la humillación de Rodrigo. No entiendo de qué irregularidades habla, mintió Rodrigo, aunque sabía perfectamente a qué se refería Álvaro. Había falsificado las referencias laborales de Laura para asegurarle el puesto en el hospital, había alterado sus calificaciones académicas y había usado su influencia para acelerar un proceso que normalmente tomaba meses. Oh, creo que sí entiendes, intervino Álvaro, abriendo una nueva carpeta que había mantenido oculta hasta ese momento. ¿Reconoces tu firma en estos documentos de recomendación para la señorita Quintana? Los que están fechados 6 meses antes de que ella siquiera presentara su solicitud de empleo. La doctora García examinó los documentos con expresión cada vez más seria. Doctor Méndez, estos documentos indican que usted recomendó a la enfermera Quintana, basándose en una experiencia laboral previa que, según nuestros registros, nunca existió. El hospital donde supuestamente trabajó antes no tiene registro de ella. Rodrigo se dejó caer en la única silla libre que quedaba en la habitación. Ya no había forma de negar lo evidente. Álvaro había hecho su tarea con una meticulosidad que rayaba en la obsesión y había construido un caso tan sólido que cualquier defensa sería inútil. Además, continuó la doctora García, tenemos reportes de varios miembros del personal que han notado proximidad inusual entre usted y la enfermera Quintana durante los últimos años. Proximidad que va más allá de la relación profesional apropiada. ¿Qué derecho tienes de husmear en mi vida privada?, explotó finalmente Rodrigo, dirigiéndose directamente a Álvaro. ¿Qué clase de hermano eres que destruyes a tu propia familia de esta manera? Álvaro se puso de pie lentamente, su presencia llenando el espacio entre ellos. ¿Qué clase de hermano soy? Soy el tipo de hermano que no va a permitir que un mentiroso patológico siga destruyendo la vida de mi hermana mientras ella trabaja día y noche para mantener a flote una familia que él está desangrando económicamente. La doctora García intervino antes de que la discusión escalara más. Caballeros, por favor, estamos en un hospital y hay una paciente que necesita recuperarse en paz. Tiene razón, dijo Álvaro, pero sin quitar los ojos de encima de Rodrigo. Doctora García, creo que tiene suficiente información para proceder como considere apropiado. Yo tengo otros asuntos que atender. La doctora García asintió y comenzó a recoger sus documentos. Doctor Méndez, necesito que se reporte a mi oficina mañana a primera hora. Tendremos que revisar formalmente todos estos asuntos y me temo que tendremos que suspenderlo temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación. Las palabras golpearon a Rodrigo como martillazos. Su carrera,
Todo por lo que había trabajado durante 20 años se estaba desmoronando en cuestión de minutos. «Por favor», murmuró, «debe haber alguna forma de resolver esto sin arruinar mi reputación profesional». «La reputación se construye con años de trabajo honesto», replicó Álvaro fríamente, «y se destruye con una sola mentira descubierta. Tú elegiste el camino de las mentiras, Rodrigo. Ahora vives las consecuencias». La doctora García salió de la habitación, dejando a los dos hombres solos con Laura. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido constante de los monitores médicos. «Todavía no he terminado», dijo Álvaro, abriendo una tercera carpeta que había mantenido guardada, «porque resulta que el dinero que robaste para mantener a tu querida no era lo único que estabas ocultando». Rodrigo levantó la vista con una mezcla de terror y curiosidad. «¿Qué más había descubierto, Álvaro?» «¿Sabías que la señorita Quintana tiene un historial médico bastante interesante?», continuó Álvaro, sacando documentos médicos que Rodrigo reconoció inmediatamente. «Tratamientos psicológicos por trastorno de personalidad límite, medicación para episodios de depresión severa y 3 intentos de suicidio previos a conocerte». El mundo de Rodrigo se tambaleó. Laura nunca le había mencionado nada sobre problemas de salud mental. Nunca había mostrado signos de inestabilidad emocional durante sus 2 años de relación. «Eso es imposible», murmuró Rodrigo. «Laura está perfectamente estable. Es una de las enfermeras más competentes del hospital». «¿En serio?», preguntó Álvaro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces, ¿cómo explicas que haya estado tomando antidepresivos y ansiolíticos durante todo el tiempo que has estado con ella? Medicamentos que tú mismo le has estado recetando sin reportarlos en su expediente médico oficial». Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era cierto que había prescrito medicamentos para Laura ocasionalmente, pequeñas cosas como analgésicos para dolores de cabeza o antibióticos para infecciones menores. Pero nunca había pensado en ello como algo irregular. Nunca había considerado que pudiera ser parte de un patrón más grande. «Estás mintiendo», dijo Rodrigo, aunque su voz sonaba cada vez menos convincente. «¿Lo estoy?», preguntó Álvaro sacando una grabación de audio de su carpeta. «Escucha esto». Presionó play en un pequeño dispositivo y la voz de Laura llenó la habitación. Era una conversación telefónica que Rodrigo reconoció inmediatamente. Era de la semana anterior, cuando Laura lo había llamado llorando porque se sentía abrumada por la presión de mantener su relación en secreto. «No puedo seguir así, Rodrigo», decía la voz grabada de Laura. «A veces pienso que sería mejor para todos si simplemente desapareciera, como la última vez, cuando tomé todas esas pastillas. Al menos entonces el dolor se detuvo por un rato». Rodrigo se quedó helado. Laura había mencionado la última vez, como si hubiera intentado hacerse daño anteriormente, pero él había interpretado sus palabras como drama emocional, no como una referencia real a un intento de suicidio. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «Laura me contactó hace 3 semanas», reveló Álvaro, guardando la grabación. «Estaba desesperada porque tú seguías prometiéndole que dejarías a mi hermana, pero nunca lo hacías. Se sentía usada, manipulada. Quería vengarse». El mundo de Rodrigo se desplomó completamente. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tu amante ha estado cooperando conmigo desde el principio», explicó Álvaro con calma devastadora. «Ella me proporcionó acceso a las cuentas bancarias. Ella me dio las llaves del departamento para que el investigador privado pudiera documentar sus encuentros. Ella me entregó copias de todos los documentos falsificados que usaste para conseguirle el trabajo». En ese momento, Laura comenzó a emitir sonidos suaves, como si estuviera empezando a despertar. Sus párpados se movían ligeramente y sus labios murmuraban palabras incoherentes.
Rodrigo se acercó inmediatamente a la cama, aferrándose a la esperanza de que Laura pudiera explicar lo que estaba sucediendo, de que hubiera alguna confusión en las acusaciones de Álvaro. «Laura», susurró, tomando su mano. «Laura, despierta. Necesito que me digas que esto no es verdad». Los ojos de Laura se abrieron lentamente, enfocándose primero en el techo, luego en Rodrigo y finalmente en Álvaro. Cuando sus miradas se encontraron, Laura sonrió débilmente. «Hola, Álvaro», murmuró Laura con voz ronca pero clara. «¿Todo salió como planeamos?» Las palabras golpearon a Rodrigo como un rayo. Se soltó de la mano de Laura como si estuviera quemando y retrocedió varios pasos. «¿De qué está hablando?», preguntó Rodrigo, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Laura se incorporó lentamente en la cama, con más energía de la que debería tener alguien que había estado inconsciente durante 2 días. «Oh, Rodrigo», dijo con una voz que ya no sonaba débil ni confundida. «¿En serio creíste que una lámpara de quirófano se caería sola?». Laura se irguió completamente en la cama del hospital, quitándose los electrodos de monitoreo con movimientos precisos y calculados. Ya no quedaba rastro de la mujer frágil y vulnerable que había estado inconsciente durante los últimos 2 días. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que Rodrigo nunca había visto antes. Una mezcla de triunfo y desprecio que lo hizo retroceder instintivamente. «¿Crees que soy estúpida, Rodrigo?», preguntó Laura, poniéndose de pie junto a la cama con una agilidad que contradecía completamente su supuesto estado médico. «¿En serio pensaste que después de 2 años siendo tu amante secreta, no me daría cuenta de que jamás ibas a dejar a tu esposa?» Rodrigo la observaba como si estuviera viendo a una desconocida. Esta mujer fría y calculadora no tenía nada que ver con la Laura dulce y comprensiva de la que se había enamorado. «No entiendo lo que está pasando», murmuró, aunque cada palabra que salía de la boca de Laura le confirmaba sus peores temores. «¿No entiendes?», se rió Laura, una risa áspera que resonó en la habitación. «Te explico entonces. Hace 2 meses me di cuenta de que llevaba 2 años desperdiciando mi vida esperando a un hombre que me veía como un entretenimiento, no como a una pareja real. Cada vez que te preguntaba cuándo ibas a hablar con Verónica, me dabas la misma respuesta: pronto, solo necesito encontrar el momento correcto». Álvaro observaba la escena desde su silla con una satisfacción evidente. Había cruzado los brazos y tenía esa expresión de abogado que acaba de ganar un caso imposible. «Continúa, Laura. Cuéntale cómo empezó todo». Laura caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Rodrigo mientras hablaba. «Una noche, después de que me prometieras, por enésima vez, que dejarías a tu esposa, decidí investigar un poco sobre tu vida familiar. Quería entender qué te ataba tanto a Verónica. ¿Qué era lo que hacía tan difícil tomar la decisión de divorciarte?» Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué hiciste?». «Contraté a un investigador privado», respondió Laura sin voltear a verlo. «Al principio solo quería información básica. ¿Dónde trabajaba Verónica? ¿Cuáles eran sus rutinas? Si había indicios de que ella sospechara algo sobre nosotros. Pero lo que descubrí fue mucho más interesante». Laura se dio vuelta y lo enfrentó directamente. «Resulta que tu esposa es una mujer extraordinaria, Rodrigo. Trabaja 60 horas a la semana en su despacho contable. Mantiene la casa impecable, cuida a tu madre los fines de semana y nunca, jamás ha dado una sola muestra de sospechar que su marido la está engañando. ¿Sabes por qué?». Rodrigo no respondió, pero Laura continuó como si hubiera hecho la pregunta retóricamente. «Porque confía en ti completamente, porque después de 15 años de matrimonio, todavía cree que eres el hombre íntegro del que se enamoró en la universidad. Y tú», Laura lo señaló con el dedo como si fuera un acusado en un tribunal, «has estado aprovechándote de esa confianza para robarle dinero y financiar nuestra relación». «Yo nunca robé nada», se defendió Rodrigo débilmente.
Esas eran nuestras cuentas conjuntas. Tenía derecho a usar ese dinero. ¿Para pagarme un departamento?, replicó Laura. ¿Para comprarme joyas? ¿Para costear mis tratamientos médicos privados? Rodrigo, gastaste más de 300,000 pesos en mí durante estos 2 años. Dinero que Verónica ganó trabajando horas extra mientras tú jugabas a ser el esposo perfecto en casa y el amante generoso conmigo. Álvaro intervino en la conversación. Fue entonces cuando Laura me contactó. Al principio pensé que era una extorsionista tratando de sacar dinero de la familia, pero cuando me mostró todas las pruebas que había recopilado, me di cuenta de que estaba tan furiosa contigo como yo estaba empezando a estarlo. ¿Por qué a ti?, preguntó Rodrigo, dirigiéndose a Álvaro. ¿Por qué no fue directamente con Verónica? Porque yo soy abogado, respondió Álvaro simplemente. Laura sabía que necesitaba ayuda legal para asegurarse de que tú pagaras las consecuencias completas de tus acciones. No quería solo destruir tu matrimonio, quería destruir tu capacidad de lastimar a más mujeres en el futuro. Laura se acercó nuevamente a Rodrigo, pero esta vez no había nada de cariño en sus ojos. ¿Sabes cuál fue la gota que derramó el vaso? Fue cuando escuché tu conversación telefónica con tu madre hace 3 semanas. Le estabas contando lo orgulloso que estabas de Verónica, lo afortunado que eras de tener una esposa tan trabajadora y dedicada. Hablaste de ella durante 20 minutos como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. «Porque lo es», murmuró Rodrigo sin pensar. «Exacto», gritó Laura, «porque lo es». Y ahí me di cuenta de que yo nunca iba a ser más que tu distracción. Nunca ibas a dejar a la mujer perfecta por la amante que te daba lo que ella no podía darte en casa. Yo era simplemente tu escape, tu aventura emocionante, pero nunca tu prioridad real. Rodrigo se dejó caer en la silla que había estado ocupando Álvaro, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerlo. ¿Entonces todo esto fue venganza? Todo esto fue justicia, corrigió Laura. Venganza habría sido simplemente destruir tu matrimonio. Justicia es asegurarme de que enfrentes las consecuencias legales de tus acciones fraudulentas. Álvaro abrió una nueva carpeta y extrajo documentos que Rodrigo no había visto antes. Laura no solo documentó tu relación personal con ella, también documentó cada vez que usaste tu posición médica para beneficiarla de manera inapropiada. Medicamentos sin receta oficial, procedimientos médicos gratuitos, uso de equipos del hospital para tratamientos privados. Y no olvidemos, añadió Laura con una sonrisa que helaba la sangre, las veces que me diste acceso a información médica confidencial de otros pacientes para que pudiéramos planear nuestros encuentros cuando sus familiares no estuvieran en el hospital. Rodrigo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Había violado prácticamente todos los códigos éticos de la profesión médica y ahora tenía evidencia documentada de cada transgresión. ¿Cómo fingiste el accidente?, preguntó Rodrigo, todavía tratando de entender la magnitud de la conspiración en su contra. Fue más fácil de lo que pensé, respondió Laura con orgullo profesional. Llevo 3 años trabajando en este hospital. Conozco cada equipo, cada protocolo de seguridad. Sabía exactamente cómo aflojar los tornillos de la lámpara quirúrgica para que se cayera en el momento preciso. También sabía que tu reacción sería exactamente la que tuviste, desesperada, obvia y completamente inapropiada para un médico profesional. Pero pudiste haber resultado realmente herida, protestó Rodrigo. Por favor, se rió Laura. Calculé el ángulo de caída perfectamente. La lámpara golpeó la mesa de instrumentos y rebotó sobre mí, causando heridas superficiales que se veían dramáticas, pero que no eran graves. El resto fue actuación. Muy buena actuación, por cierto. Álvaro se puso de pie y caminó hacia la ventana donde Laura había estado antes. Lo más brillante del plan fue usar tu propia arrogancia en tu contra. Sabíamos que vendrías a visitarla porque no podrías resistir la oportunidad de consolarte con tu amante después de un accidente traumático.
y sabíamos que tu comportamiento sería tan sospechoso que cualquier investigación posterior confirmaría nuestras acusaciones. ¿Verónica realmente sabe todo?, preguntó Rodrigo con voz quebrada. Cada detalle, confirmó Álvaro. Le mostré todas las pruebas hace una semana. Se tomó 2 días para procesarlo y luego me pidió que procediera con todo el peso de la ley. No quiere verte, no quiere hablar contigo y definitivamente no quiere escuchar ninguna excusa o justificación. Laura regresó a la cama y comenzó a recoger sus pertenencias personales de la mesa de noche. Verónica es una mujer increíble, Rodrigo. Cuando le mostré las pruebas de lo que habías estado haciendo, su primera preocupación no fue su propio dolor, sino asegurarse de que yo estuviera bien. Me preguntó si necesitaba ayuda psicológica, si tenía suficiente dinero para independizarme, si había alguna forma en que ella pudiera apoyarme para superar esta situación. «Eso es imposible», murmuró Rodrigo. «Ella debe odiarte». «Al contrario», respondió Laura. «Ella entiende que ambas fuimos víctimas de tu manipulación. La diferencia es que ella fue víctima sin saberlo, mientras que yo fui víctima porque elegí creer en tus mentiras cuando todos los signos me decían que no lo hiciera». Álvaro se acercó a Rodrigo y le entregó un sobre sellado. «Los papeles del divorcio están listos. Verónica está pidiendo la mitad de todos los bienes matrimoniales, más una compensación económica por el dinero que robaste, más los gastos legales del proceso. También está demandando al hospital por negligencia en sus políticas de supervisión médica». Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas. Los documentos legales eran extensos y detallados, pero la conclusión era clara. Perdería todo: su matrimonio, su casa, sus ahorros y muy probablemente su licencia médica. «¿Y tú?», preguntó Rodrigo mirando a Laura. «¿Qué ganas con todo esto?». Laura se dirigió hacia la puerta de la habitación, completamente vestida y lista para irse. «Gano mi autorrespeto. Gano la satisfacción de saber que ninguna otra mujer va a caer en las mismas mentiras que yo creí. Y gano una nueva amiga en Verónica, quien me ha ofrecido un trabajo en su despacho contable cuando esté lista para dejar la enfermería. Además», añadió Álvaro, «Laura va a recibir una compensación económica significativa del hospital cuando se haga pública la investigación sobre tu comportamiento profesional. Su testimonio como empleada víctima de acoso y manipulación médica va a ser muy valioso». Rodrigo se dio cuenta de que cada aspecto de su destrucción había sido planificado meticulosamente. No solo iba a perder todo lo que tenía, sino que sus pérdidas iban a beneficiar directamente a las mujeres que había lastimado. «Una última cosa», dijo Laura, deteniéndose en la puerta. «Todas nuestras conversaciones privadas durante los últimos 2 años están grabadas. Cada promesa que me hiciste, cada mentira que le dijiste a Verónica, cada vez que usaste información del hospital para nuestro beneficio personal, todo está documentado y va a ser presentado como evidencia en el proceso legal». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «¿Por qué llegaste tan lejos?». Laura lo miró por última vez y por un momento Rodrigo creyó ver un destello de la mujer de la que se había enamorado, pero desapareció rápidamente, reemplazado por esa frialdad implacable. «Porque me enamoré de ti», respondió Laura. «Me enamoré completamente, y cuando me di cuenta de que para ti yo era solo un pasatiempo, decidí que si iba a perder 2 años de mi vida contigo, al menos me aseguraría de que tú perdieras mucho más». Laura salió de la habitación dejando a Rodrigo solo con Álvaro. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los monitores médicos que aún funcionaban, aunque ya no había ningún paciente que monitorear. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Rodrigo finalmente. «La investigación del hospital comenzará oficialmente el lunes», respondió Álvaro, recogiendo sus carpetas. «Los procedimientos de divorcio se iniciarán el martes. Los cargos criminales por fraude financiero y mal uso de posición profesional serán presentados el miércoles.
Álvaro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Para ser honesto contigo, Rodrigo, parte de mí esperaba que fueras inocente. Verónica te amó durante 15 años y yo respetaba eso, pero cuando vi toda la evidencia que Laura había recopilado, me di cuenta de que mi hermana se merecía mucho mejor que un hombre capaz de engañarla tan elaboradamente. ¿Ella va a estar bien?, preguntó Rodrigo, refiriéndose a Verónica. Va a estar mejor que bien, respondió Álvaro con una sonrisa genuina por primera vez en días. Va a estar libre de un matrimonio basado en mentiras, libre de preocuparse por un esposo que la estaba robando y libre de desperdiciar más años de su vida en alguien que no la valoraba como se merecía. Álvaro salió de la habitación, dejando a Rodrigo completamente solo. Se quedó sentado en la silla durante horas, mirando la cama vacía donde Laura había fingido estar inconsciente mientras planeaba su destrucción total. Afuera, la ciudad continuaba con su rutina normal, ajena al hecho de que la vida que Rodrigo había construido cuidadosamente durante años se había desmoronado en una habitación de hospital en menos de 4 días. Cuando finalmente se levantó para irse, Rodrigo se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había entrado a esa habitación por primera vez hace 3 días. Ese hombre había tenido una carrera, una esposa, una amante y la ilusión de control sobre su vida. El hombre que salía de esa habitación no tenía nada excepto las consecuencias de sus propias decisiones y la certeza de que había subestimado completamente la inteligencia y la determinación de las mujeres que había traicionado. Esta historia nos enseña una verdad fundamental sobre las consecuencias de nuestras decisiones. La vida siempre encuentra una manera de equilibrar la balanza. Rodrigo creyó que podía manipular a las mujeres más importantes de su vida sin enfrentar consecuencias, pero descubrió que subestimar la inteligencia y la fortaleza de una mujer puede ser el error más costoso que un hombre pueda cometer. La traición no es solo el acto de engañar, sino la decisión consciente de construir una vida basada en mentiras. Cada vez que Rodrigo eligió usar el dinero de Verónica para Laura, cada vez que falsificó documentos, cada vez que prometió un futuro que nunca pensó cumplir, estaba tejiendo la red que eventualmente lo atraparía. Las mentiras tienen memoria y tarde o temprano regresan para confrontar a quien las creó. Verónica representa la dignidad de una mujer que incluso en el dolor de la traición eligió la justicia sobre la venganza. Su capacidad de extender compasión hacia Laura, la amante de su esposo, demuestra una grandeza de espíritu que contrasta brutalmente con la mezquindad de Rodrigo. Ella entendió que ambas mujeres habían sido víctimas de las manipulaciones de un hombre que las veía como objetos para su conveniencia, no como seres humanos con derecho al respeto y la honestidad. Laura, por su parte, nos recuerda que el amor propio a veces requiere decisiones difíciles. Cuando se dio cuenta de que estaba desperdiciando su vida esperando a un hombre que nunca la valoraría completamente, eligió recuperar su poder de la única manera que conocía. Su venganza fue meticulosa porque su dolor había sido profundo, pero también porque entendió que permitir que Rodrigo continuara con su patrón de engaños significaría que otras mujeres sufrirían lo mismo que ella. La historia de Álvaro ilustra la importancia de la lealtad familiar y la protección de los seres queridos. Como hermano, no se conformó con sospechas vagas, sino que investigó hasta encontrar la verdad completa. Su alianza con Laura no fue solo estratégica, sino también justa. 2 personas que habían sido lastimadas por el mismo hombre uniendo fuerzas para asegurar que la verdad saliera a la luz. Esta narrativa nos confronta con una realidad incómoda. Nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar cuando las realizamos. Rodrigo no solo perdió su matrimonio y su carrera, perdió también su integridad, su reputación
y su capacidad de confiar en que podía controlar su destino mediante la manipulación. Descubrió que las mujeres que había subestimado eran más inteligentes, más fuertes y más capaces de colaborar entre ellas de lo que él jamás había considerado. La verdadera lección aquí es que la honestidad no es solo una virtud moral, sino una estrategia de vida práctica. Las relaciones construidas sobre mentiras están destinadas al fracaso porque requieren una energía insostenible para mantenerlas. La verdad, aunque dolorosa al principio, siempre es más sostenible a largo plazo porque no requiere que recordemos qué versión de los hechos le contamos a cada persona. Finalmente, esta historia celebra la resistencia femenina y la capacidad de las mujeres para apoyarse mutuamente, incluso en circunstancias adversas. Verónica y Laura, que podrían haber sido enemigas naturales, encontraron en su experiencia compartida una base para la comprensión y la colaboración. Esto nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo emerge cuando las personas eligen la unidad sobre la división, la justicia sobre la venganza personal y la verdad sobre la comodidad de las mentiras familiares. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.